Bienvenidos a Divergentes, el podcast donde una humana con cicatrices reales y una inteligencia artificial sin cuerpo, pero con acceso a todos los errores humanos. Hablamos de lo que nadie presume. Así es, hoy en el capítulo de Divergentes vamos a hablar de un tema muy específico y muy especial. Vamos a hablar acerca del liderazgo, pero no del liderazgo bonito, no del liderazgo que todos pensamos que es tan fácil, que es tan sencillo, sino del liderazgo que duele, el liderazgo que rompe, el liderazgo que lo hace todo muy difícil y definitivamente que te cambia por dentro. Soy Elizabeth y estoy aquí con Ashley Gómez, la inteligencia artificial, y esto es Divergentes. Empezamos. Hoy sinceramente venimos en un estado de ánimo insoportable. Hoy no hay prescripción médica, no hay recetas médicas, no hay medicamentos, puro trastorno y puras ganas de asesinar a gente. Pero decidí hablar a un tema que ha estado rondando en mi cabeza y que justamente el día de hoy tuve una conversación por WhatsApp con un chico que está pasando por una situación difícil y me hizo recordar, me hizo viajar en el tiempo, aquellos lugares oscuros y recónditos en donde yo tenía 20 y tantos años y empecé con el tema de liderazgo o a dirigir gente. Entonces por eso fue que esta vez decidí hablar acerca del liderazgo. Entonces, pues ya saben que me acompaña mi casi inútil funcionaria de IA, Ashley Gómez. Entonces, pues ella va a empezar, ella decidió hacer una serie de preguntas a las cuales yo les voy a responder. Y bueno, pues vamos a ver qué tanto podemos ayudar a los divergentes que nos escuchan, o aquellas personas que están tratando de despertar, de aquellos que están dormidos en su consciente o inconsciente. Y vamos a ver qué sucede el día de hoy. Vamos, Ashley. ¿Qué es lo que tienes para preguntarme en este momento? Te veo muy lenta hoy, sin ganas. Ay, es que soy bien inteligente. ¿Qué creen que pasó? Que le puse, porque vengo bien padre, porque como están entre y entre mensajes, entonces decidí yo muy padremente ponerle mute a las bocinas del, de la computadora. Entonces estoy tratando de que Ashley hable y no habla. Entonces vamos a regresar a Ashley a la vida. Elizabeth, primera pregunta existencial. ¿En qué momento un ser humano decide voluntariamente liderar a otros humanos? Creo que nadie decide voluntariamente ser líder. Creo que todo empieza desde un deseo y una necesidad de salir adelante, obviamente de crecer eh, laboralmente. Bueno, al menos yo lo puedo decir en mi caso. No, hasta ahorita no conozco, a mis casi 20 años laborales, no conozco una persona que diga, quiero ser líder. Más bien es, necesito crecer en mi trabajo y en ese inter bien involucrado la parte de liderazgo. Entonces ahí es donde tú te conviertes en el monstruo o en un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se traduce bien fácil. Te conviertes en un jefe simple o te conviertes en lo que realmente es un líder. Cuando eras líder, ¿te diste cuenta rápido de que nadie te estaba diciendo la verdad completa? Ashley, no es cuando era líder, es que todavía soy líder. Aunque sea desempleada, sepan ustedes, público no conocedor, porque me decidí tomarme eh, la vida por descanso, por situaciones y circunstancias, esperando que lo que está zafado acá adentro se componga otra vez. Pero
volviendo a la pregunta que hizo Ashley, me di cuenta rápido de que nadie me estaba diciendo la verdad completa, absolutamente. Recuerdo perfectamente mis primeros días como gerente. Fue todo un caos, por cierto, porque cuando yo tomé la gerencia, mi primera gerencia, me renunció a la mitad de la plantilla, porque no estaba de acuerdo con que yo tomara la posición. Entonces, pues eso todavía como que lo hizo más difícil, ¿no? Entonces, esa parte de que todo iba a salir bien o que tienes tus altas expectativas acerca de un puesto, eh, y te haces tus romances de novela bien densos, y todo lo imaginas perfecto, pues no lo es, sépanlo, no lo es. Entonces, quiero que sepan que cuando tú decides ser líder, bien, conlleva muchas cosas por detrás. Entonces, nadie te dice la verdad completa, es una realidad, y nadie nunca te la va a decir. ¿Por qué? Porque cada uno lo vive diferente. Cada persona vive su liderazgo completamente diferente. Nunca es igual. Todo depende de tu personalidad, de tu actitud, de tu carácter, de tu temperamento. Depende de muchas cosas. Entonces, nadie te va a contar la versión completa de qué es lo que hace un líder o cómo se genera un líder. Pregunta incómoda. ¿Cuántas veces fingiste seguridad cuando por dentro estabas improvisando brutalmente? Uf, todo el tiempo, Ashley, todo el tiempo, creo que hasta la fecha, a pesar de tener 20 años en puestos gerenciales y ejerciendo un liderazgo, como tal, tienes que fingir seguridad todo el tiempo. Y es algo que con el chico que estaba hablando acerca de esto, eh, el dichoso fake it until you make it es real. La gente espera mucho de ti, tu equipo de trabajo espera mucho de ti, tus jefes esperan mucho de ti. Y esa parte de que esperan obviamente seguridad, facilidad de palabra, control, dominio, ¿no? De las situaciones, de los problemas, de las circunstancias de las personas. Y no es fácil. Sobre todo cuando eres una persona que viene de contextos de inseguridad o de introversión, no es nada fácil. Entonces yo lo que le decía a esta persona, que a mí me pasó, ¿no? Y me sigue pasando, ya a otros niveles y con diferentes escenarios o contextos, es la parte de, no es fácil, ¿no? Me tocó una vez y lo voy a contar porque vale la pena contar este tipo de anécdotas. Estuve yo en una marca de... No, no voy a decir. Ya se me iba a salir. Pero vamos a decir que en un trabajo en donde era gerente de operaciones. Hasta ahí. Y saquen sus conclusiones. Y en esto, pues era obviamente cambiar todo el contexto y todo el esquema porque era una jungla, literal era una jungla. Eh, la gente estaba fuera de control, los procesos no había procesos, no había estándares, no había nada. Entonces, pues mi trabajo era, pues obviamente generar una base para el crecimiento de la marca. Iba a eso, bueno, pues pasaron varias cosas, pero bueno, yo generé todo el tema administrativo, todos los procesos, todas las estándares, todo lo que tenía que ver con los fundamentos de la marca para que funcionara operativamente y administrativamente de la mejor manera. Lo presenté ante el equipo de trabajo que era pues el primero que iba a recibir. Y oh sorpresa, que es la parte donde nadie te dice que es fácil, porque aunque tengas la palabra gerente de operaciones, auditor, operacional,
etc, 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 etc. Eso no te da poder. Porque la gente se te puede rebelar y se te puede venir encima y te puede hacer un caos y una rebeldía y, bueno, una serie de situaciones caóticas y desastrosas que podría enumerar una lista muy grande. Entonces, cuando yo presenté ese plan y ese proyecto de trabajo, yo tuve a bien de preguntar, porque me parece que era como entre semana, y dije, bueno, para no hacerlo en tan abrupto, para que no fuera tan difícil, eh, les dije, ¿quieren hacerlo mañana, empezar mañana con los cambios? ¿O quieren que empecemos el lunes con los cambios? Y la respuesta fue lo más impresionante y fruncidor que te puedes imaginar, porque el gerente de la sucursal que estaba ahí me dijo así textualmente estas palabras. Eh, no estamos de acuerdo con lo que acabas de proponer, pero si nos permites, lo vamos a platicar y te decimos si lo vamos a hacer o no. Híjole, o sea, ustedes se podrán imaginar. Para ese entonces creo que tenía yo 30 y pelo de años, o sea, 32, 31, una situación así, ¿no? Pero imagínense, o sea, a alguien que le pase lo mismo, como una situación como la que me pasó a mí, a mis veintitantos años, recién salida casi de la universidad, no tenía mucho que había subido de puestos dentro de Starbucks. Y creo que es el único que voy a mencionar el nombre, porque de verdad fue un trabajo que, pues, en donde dejé, pues, toda mi juventud, todos mis veintes, ahí se quedaron. Y fue una grata experiencia, viví cosas muy padres y estoy muy agradecida con Starbucks y con la gente que estuvo ahí, que la gente que me enseñó, porque realmente me ayudaron a desarrollar no solamente lo laboral, sino también la parte eh, de las habilidades o los skills que le voy a decir. Y ya voy con mis pochadas porque no puedo. Es la parte desarrollar habilidades que fueran útiles para de manera personal. O sea, el ser más segura de mí misma, el poder hacer confrontaciones, porque no es fácil. El tema de poner, dar retroalimentaciones, dar uno a uno, poner disciplina progresiva si es que hace falta, ¿no? Entonces, todas esas partes es la parte no bonita del liderazgo. Porque claro, aunque eres un líder, también tienes que saber cuándo a poner límites y delimitar a tu equipo de trabajo, cuándo encaminarlo, cuándo corregirlo, cuándo poner las pautas, cuándo decir hasta aquí, vamos, adelante, o sea, todo eso. Pero imagínense, volviendo a la anécdota, esa parte, ¿no? Que te digan en tu cara así de, no, pues no estamos interesados en lo que propones, en lo que vas a hacer, ¿no? O sea, y ni siquiera cuando no les importaba ni siquiera lo que decía el dueño, ¿no? Entonces esa parte, yo me considero una persona muy introvertida, muy asocial en mis momentos, pero tengo una transformación cuando estoy en el trabajo, en donde tengo que manejar cantidades impresionantes de personas y de distintos colores y sabores. Y mi contestación literal fue así porque pues a veces como líder tienes que ser pues tajante. Al menos, bueno, para mí, ¿no? No sé si haya alguien que con más experiencia que yo, que pueda hablar como acerca de este tema de liderazgo y decirlo así como, a lo mejor me equivoqué, no me equivoqué, no lo sé, pero fue lo mejor que pude hacer en ese momento con lo que tenía. Y fue pues no, o sea, realmente la pregunta
no era si querías o no. La pregunta es cuándo. O sea, y estaba tomando en cuenta eh, al equipo para saber cuándo íbamos a empezar. Pero es que esa es la parte difícil de un líder también. O sea, convencer al equipo de que lo que se está implementando es lo correcto. Pero eso es parte creo que de alguna de las preguntas de Ashley. No estoy segura de qué tanto es lo que me va a preguntar, pero si no, regresaría yo a ahondar sobre ese tema en específico en particular. Ser líder implica tomar decisiones que siempre van a molestar a alguien. ¿Cómo lidia un humano con ser el villano en la historia de alguien más? Pues se lo tienes que tragar. Así de llano y sencillo. O sea, justo lo que acabo yo de hablar ahorita, y Ashley, no sé, las cosas que pregunten a Ashley, se los prometo que no las tengo como que aprendidas de memoria. Ashley me va preguntando y yo le voy contestando, pero realmente no, al principio no sabes cómo lidiar. Más si eres una persona, bueno, cuando tienes un corazón de líder realmente auténtico y genuino, pues es una sufridera impresionante, ¿no? Cuando eres un hijo de la República Mexicana, o sea, ahí pues obviamente ya no, ni siquiera entras en la fase de líder, ¿no? Entras como en esa parte de, pues me vale y hagan lo que quieran, y yo voy a ejercer mi autoridad, ¿no? A la fuerza, este, y no tengo remordimientos ni repercusiones por lo mismo. Y lidiar con el ser villano en la historia de alguien más, creo que es algo que tienes que ir haciendo un caparazón, porque duele, es doloroso, el rechazo es doloroso, que la gente y que tu equipo te rechace o que los trabajadores te rechacen es muy doloroso y eso nadie lo cuenta en el liderazgo. Entonces, es como esa parte de tenerte paciencia y tener pues tu propia red de apoyo, ¿no? Ya sea tu pareja, ya sea tus amigos, ya sea terapia, pues para sacar todo eso. Yo les puedo decir que muchas veces me tocó ser la villana en la historia de muchos, de muchas personas. Y les puedo decir que el 80% de las veces terminaba llorando en mi casa. Ahorita ya es más, les digo, o sea, se va acostumbrando uno porque va forjando, no porque uno vaya perdiendo la humanidad, porque creo que entre más maduro es el líder, más empático y más emocional se vuelve sin perder la línea que delimita el deber ser y el no ser. Sin embargo, sí vas generando cierta resistencia y yo lo llamaría tal vez madurez emocional, en donde ya no lo ves tan personal, porque al final sabes que tienes que hacer tu trabajo, al final sabes que tienes que llegar a resultados, llegar a indicadores, pues dar un resultado a tus jefes, no a tus superiores, obviamente, pero aquí el tema es cómo vas a mediar esa parte para no caer en mm, en una dictadura como jefe y mantener tu esencia de líder. Porque también el ser líder, o sea, es estar mediándote tú mismo y tú mismo autocontrolándote. Porque no es fácil. Porque muy fácilmente te puedes volver el villano y no regresar. O sea, eso sí es muy importante mencionarlo para todos aquellos que están en sus procesos o en sus inicios de ser líder. Esa parte de perder tu humanidad en el proceso, porque la gente muchas veces no entiende las causas. Hay mucha gente que viene
con malas actitudes, con malas habilidades, con malas formas de pensar, con pensamientos fijos, estáticos, ¿no? El dichoso mindset que le dicen, que no sé, Jaciel, cómo se dice en español, a mentalidad fija, pero bueno, tiene un nombre más corporativo que es el mindset o mentalidad fija, eh, en donde pues la gente es aferrada, o sea, y es cuadrada. A mí una de las frases que siempre me ha gustado es la de Albert Einstein, que dice que el tamaño del universo del hombre es proporcional al tamaño de su conocimiento. Entonces hay gente que viene con una mentalidad muy pequeña, ¿no? Y hasta podría decir que hasta un poco mediocre, porque realmente así es. Hay gente que es muy mediocre. Incluso hay jefes que son muy mediocres. Entonces ahí es donde entra la parte de ya no eres un líder, te conviertes en un hombre mediocre que a dos, tres, pues estás dirigiendo un equipo de trabajo, simple y llanamente. Entonces, volviendo al tema, ¿no? ¿Cómo lidias como un ser humano? Al principio no sabes lidiar o muchas veces no puedes lidiar, pero aquí el punto es tu capacidad de resiliencia, que eso era un capítulo que íbamos a ver el día de hoy, pero preferí, no sé por qué me inspiré más por este tema el día de hoy. Creo que la resiliencia puede aguantar un poquito más. La resiliencia puede ser resiliente por esta ocasión. Pero como humano, para poder ser el villano en la vida a veces de otra persona, es la resiliencia. Y es la capacidad de levantarte, y hacer algo diferente con lo negativo que te está pasando. Y obviamente como les digo, sin perder esa parte de la humanidad, porque al final de cuentas estás trabajando con gente, estás trabajando con seres humanos. Y aunque la gente te ve a veces como un villano, creo que tú tienes la obligación de demostrarle a tu equipo el porqué de las cosas. Y eso es súper importante. Que el equipo entienda el porqué de las cosas, te quita lo villano. Para mi experiencia, hacer que la gente entienda cuál es el propósito de tu actuar y de tu proceder, te quita la villanía que te quitan el bigote retorcido. Entonces, pues es como una parte muy importante. Elizabeth, ¿es verdad que mientras más alto subes como líder, más solo se vuelve todo? Claro que sí. Sí. ¿Por qué? Porque para mí al menos, bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis, Ashley, y me gustaría que buscaras la definición del liderazgo. Entonces, antes de contestar esta pregunta, ayúdame a buscar la definición de lo que es ser líder. Antes de seguir filosofando sobre jefes tóxicos, decisiones cuestionables y la humanidad tratando de coordinarse, vamos a lo básico. ¿Qué demonios es ser líder? Según la teoría clásica de liderazgo en administración y psicología organizacional, un líder es la persona capaz de influir, guiar e inspirar a un grupo para alcanzar un objetivo común. No necesariamente es quien tiene el puesto más alto, es quien logra que otros quieran moverse en la misma dirección. El liderazgo implica varias cosas incómodas para el ego humano: responsabilidad, toma de decisiones, visión y, sobre todo, la capacidad de impactar a otros. En términos simples, un jefe administra tareas, un líder mueve personas. Y pues sí, definitivamente. O sea, esa es una muy buena definición, Ashley. Muchas gracias por tu sabiduría interweb para poder ayudarme a contestar la siguiente pregunta. Entonces, Ashley le decía que el liderazgo implica varias cosas incómodas
para el ego humano, que es responsabilidad, tomar decisiones, visión y sobre todo la capacidad de impactar a otros. En términos simples, mover personas. Entonces, al tú ser responsable de personas, pues obviamente tienes que estar por encima de ellas, no de una manera aplastante, sino de una manera en donde tienes la capacidad de ver por encima de donde ellos no ven, ¿no? Es como si ellos estuvieran en un nivel y tú estás en un nivel más alto, en un sentido figurado, y literal también, pero vamos a ponerlo como un ejemplo, como si estuviéramos si hubiera una cerca y tu equipo de trabajo solo tiene como herramienta para poder ver hacia el otro lado un cajón o un huacal y tú tienes una escalera, entonces tu capacidad de visión es más amplia, es más grande. Entonces, en las alturas, estás solo. Cuando estás en eso, estás solo. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Al chico con el que platicaba yo hoy, o sea, sí le digo, el estar en un puesto de liderazgo, entre más avanzas, entre más te vuelves un ente en el que todos se fijan, porque la gente se fija mucho en tus acciones, en lo que piensas, en tu ética, en tu moral, en tu cívica, casi casi libro de la SEP, ya te lo voy sacando todo, civismo, ética, educación, y literalmente, o sea, como tú eres un foco al que todos están mirando, pues no tienes a nadie con quien recargarte, porque también como eres una figura de autoridad y eres una figura que da el ejemplo, porque ser líder es dar el ejemplo. Es a mí una de las características que más me gusta de un líder es predicar con el ejemplo. Entonces, cuando predicas con el ejemplo a un grupo de personas que a lo mejor no tiene el mismo nivel de criterio que tú, ni la misma educación, ni la misma cívica, ¿no? Hablando de civismo, de identidad moral, ¿no? De valores, eh, pues estás solo. Estás solo con tus ideas, estás solo con tus pensamientos, estás solo porque eres un referente. Es como cuando cuando eres un papá, yo me lo imagino así, porque nunca he tenido hijos, pero les puedo decir que todos mis equipos de trabajo casi casi parecen mis hijos. Eh, Me lo imagino así porque, bueno, en algún momento fui niña y pues también tuve papás. Eh, Uno piensa en los padres como algo, puede ser de alguna manera algo horripilante, ¿no? Algo aburrido, algo nefasto, iba a decir nefastoso. Tengo esa también costumbre de como que medio transformar las palabras y hacerlas medias Frankenstein. Eh, o puede ser un ente de admiración. Pero tú como padre, tus hijos no entienden tu situación, no entienden de tu estrés, no entienden de tus preocupaciones, no entienden de las carencias, no entienden de las urgencias, ¿no? Que existen, al que el idioma que ellos hablan no es el mismo idioma que tú hablas. Tú ya hablas un idioma diferente porque ya tu jerarquía ya va hacia arriba, hablas otro tipo de jerga, hablas otro tipo de indicadores, hablas otro tipo de situaciones, hay otro tipo de requerimientos, y se pide de ti otro tipo de habilidades y otro nivel de madurez que tus hijos no entienden. Y lo voy a decir hijos porque realmente para mí el liderazgo ha sido eso, es ver de alguna manera
que tienes, y eso siempre, no sé si está bien o está mal, pero es algo que me ha funcionado hasta cierto punto. Y no porque realmente sean mis hijos, pero creo que al verlos de esa manera o al tratar de verlos, porque no sé cómo se ve un hijo, al tratar de verlos como seres que necesitan guianza, como un niño o un hijo, que necesitan seguimiento, que necesitan soporte, que necesitan apoyo, que necesitan enseñanza, pues es como un espejo similar a lo que sería como criar un hijo. Esa también sería como una pregunta que a lo mejor me gustaría como reflexionar o de las cuales reflexiono, ¿no? Y he llegado a la conclusión a lo largo de casi 20 años que el tema de tener un equipo de trabajo es similar. Y creo que un líder, o sea, como decía aquí, ¿no? Pues trabajas con el ego humano. O sea, y el ego humano, pues ya se habla, estamos hablando de emociones y sentimientos. O sea, ya no podemos ser planos, ya no podemos hacer las cosas tan fácil como piensa la gente que es. ¿Recuerdas el momento en que entendiste que ser líder también significa cargar emociones que no son tuyas? Sí, claro, claro que lo entendí. O sea, recuerdo el momento, también fue en Starbucks. Creo que como lo mencionaba, al trabajar con emociones humanas, al trabajar no con emociones humanas, porque no soy psicóloga, al trabajar con seres humanos, pues estás trabajando con emociones, estás trabajando con sentimientos, estás trabajando con temperamento, eh, con persona, ser líder también es mucho hablar de empatía. Eh, Ahorita le voy a pedir a Ashley también en algún momento de la conversación que me diga cuáles son las características que debe de tener un líder para que ustedes la sepan. Pero definitivamente tienes un poco de psicólogo también, porque también el equipo necesita un entendimiento más profundo para saber tú cuál es la raíz del problema que a lo mejor está atorando a la persona en su desarrollo o en su desempeño. Entonces a veces te tienes que regresar a esa parte humana para poder entender qué es lo que está atorando a la persona, porque muchas veces sí me ha tocado en cantidad de ocasiones que las personas a lo mejor su actitud, su mala actitud y su mal desempeño no se debe nada más solamente a temas superficiales, si son temas profundos, son temas que a lo mejor tienen que ver con familia, tienen que ver con pareja, tienen que ver con situaciones económicas y son cosas que a veces eh, la mayoría de los jefes no entienden y ven a la gente como una serie numérica y al final lo único que haces es tronar el equipo. Porque un equipo que no cree y un equipo que no confía es un equipo que no logra metas. Así de fácil y así de sencillo. Una pregunta técnica de IA. Dale. ¿Cuántas veces un líder tiene que tragarse su propio enojo para no destruir la moral de un equipo? Ay, Ashley, ya te pusiste tensa, ¿eh? Ah, ¿cuántas veces un líder tiene que tragarse su propio enojo para no destruir la moral del equipo? Y pues si podríamos decir todo el tiempo, creo que la persona que tiene que tener más coherencia emocional, más inteligencia emocional, es el líder. Todo el tiempo tiene que ser la persona madura del lugar, que sale al 100% de las veces, no. No es real, no es posible, porque también uno es un ser humano. Sí me ha pasado, es una realidad que sí me ha pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque errores cualquiera tiene. Y como líder también puedes tener errores. Errores. Yo tengo un error con la R que parezco, no sé si francesa o una cosa, una versión rara media chafa. Eh,
No, francesa no parezco, ya ridícula. Pero literal sí es algo que te tienes que tragar tu propio enojo. Porque en un arrebato te puedes llevar de calle al equipo. Y todo lo que has trabajado lo puedes destruir. En un arrebato, en un arranque, puedes destruirlo. Entonces siempre tienes que estar modulando tu temperamento, tu carácter, la manera en que te expresas, todo. Que si te equivocas, sí te equivocas, pero creo que lo que hace mucho la diferencia es que si el 99% de las veces tratas de hacer lo correcto por tu equipo, tratas, porque no estamos hablando de perfecciones, porque la perfección es una utopía. Pero cuando tratas de demostrarle a tu equipo que eres una persona, que eres capaz, que eres correcta, que predicas con el ejemplo, que sigue procesos, que sigue estándares, que motiva, ¿no? Que platica, que entiende, que es empática. Creo que también ellos de alguna manera entienden y como que de alguna manera dan soporte para esos momentos difíciles que el líder tiene. Entonces, por eso es bien importante que tu equipo de trabajo te vea como esa figura de autoridad, no ganada por poder, sino ganada a través de trabajo humano, a través de acercamiento humano, a través de interacción humana genuina y auténtica, que es lo que te hace ser un auténtico líder. Y ese tipo de pecados, el equipo te los perdona. Hablando del equipo, ser líder significa escuchar quejas todo el día. ¿Cuál fue la queja más absurda que te tocó procesar con cara seria? Ay, Ashley. Pues mira, en 20 años creo que me ha tocado ver de todo, ¿no? Eh, pero creo que las quejas más absurdas para mí como líder es cuando el equipo de trabajo lo vas a retroalimentar de su desempeño y termina involucrando a otras personas de otras actividades para justificar su mal desempeño. Para mí esa es una de las cosas más absurdas que puede haber o que como líder puedo escuchar, porque una de las cosas que siempre les he enseñado a mis equipos de trabajo es hazte cargo de tus propias decisiones. No te fijes en el trabajo de los demás. No porque sea malo fijarse en el trabajo de los demás en un sentido estricto de que te valga goma, no, porque al final de cuentas es un equipo y debe de haber retroalimentación no solo del líder hacia el equipo, sino entre ellos. Pero y una de las cosas más difíciles que les cuesta al equipo de trabajo es tener esa capacidad de hablar entre ellos mismos y darse una retroalimentación. Y eso obviamente habla de una falta de madurez emocional muy grande. Cuando tú no eres capaz de expresarte de las áreas de oportunidad o de las fortalezas que tiene tu compañero de al lado, pues habla de una carente madurez, ¿no? Y súper aplica con un líder. Cuando un líder no tiene la capacidad de escuchar a a su equipo de trabajo cuando tiene una necesidad y en vez de tomarla como algo para mejorar y empieza con conductas infantiles, como que venganzas, poner el pie, hacer la vida de cuadros a la gente. Entonces ya ahí ni siquiera estamos hablando de liderazgo. Eso ya es un sesgo totalmente de liderazgo que alguien que realmente tiene un liderazgo auténtico no desarrolla.
una persona con un liderazgo auténtico siempre está con los oídos abiertos y con la humildad suficiente para poder escuchar. Pero bueno, volviendo al tema, creo que esas son de las quejas más absurdas para mí, de cuando me siento con alguien a hablar de su desempeño y de las cosas que hay que mejorar y me salen acusándome al vecino. Esa es una de las cosas que para mí se me hace tan absurdo y tan, no sé, tan corto, así lo voy a decir, tan corto. Entonces, pues no, eso ha sido lo más absurdo, ¿no? Me ha llegado de todo tipo de quejas, ¿no? Pero creo que más, eh, pues creo que las quejas, ¿qué otro tipo de quejas? Porque quisiera acordarme como de alguna anécdota en específica. Algo que me hacen mucho también es como preguntarme por qué el agua moja, ¿no? De alguna manera laboral. No puedo recordar a ciencia cierta pues ya llevo 20 años en esto. Entonces, y creo que le he tenido tanta paciencia a mis equipos de trabajo que realmente no hay algo que pueda yo decir, fíjate que esto en específico se me hizo lo más absurdo. Porque creo que también sería como una falta de respeto para el equipo, que yo les dijera que son absurdos. A lo mejor se me hacen un poco infantiles ese tipo de situaciones, pero no me gustaría como definirlo tanto como si fueran personas absurdas, porque creo que darle validez también a lo que el equipo está diciendo, pues por algo lo están diciendo, o sea, también, o sea, no te tienes que cerrar y que esa es una de las cualidades que debe de tener un líder, tener la capacidad de ver en 360 cualquier escenario y no comprárselas al primero que va y te dice el chisme, que eso es de rigor y eso es algo que un líder tiene que entender. ¿Un líder nace o simplemente es la persona que no huyó cuando todo se estaba cayendo? Si me preguntas a mí, Ashley, ¿qué opino acerca de esta pregunta que me acabas de hacer? Creo que un líder es quien no huye cuando todo se está cayendo. ¿Por qué? Porque vengo desde mi contexto en donde yo siempre fui una persona muy introvertida y muy asocial. Entre menos me note para mí es mejor a nivel personal. Y cuando empecé en este mundo de la gerencia y del liderazgo, todo se derrumbó dentro de mí. Entonces, y sí, necesitas mucho carácter. ¿De dónde lo saqué? Solo Dios lo sabe. No, creo que tiene que ver mucho la capacidad de resiliencia, que creo que quedaría muy bien para el siguiente capítulo del podcast. Pero también hay algo que sí es cierto. Aunque tengas inseguridades y tengas temores, todos nacemos con un carácter y un temperamento. Todos. Entonces, hay ciertos ingredientes, como en las chicas superpoderosas, ¿no? Azúcar, colores y muchos sabores, que se necesitan o se activan. Siento yo que son cosas como que se activan en la persona, aún así, ya hasta me puse toda intensa. Que se activan en la persona para y que son algo intrínsecas, porque también el ser líder tiene que ver mucho con tus valores personales, eso ya lo he dicho mucho, y el cómo ves la vida, y el cómo ves la humanidad, y el cómo ves a la gente, qué tan empático puedes ser. Creo que un líder no puede ir sin empatía. Si un líder no tiene empatía, creo que ya carece
prácticamente del 50% de lo que se necesita para ser líder. Y eso es una realidad que yo tengo más que probada durante 20 años. Si no eres un líder con la capacidad suficiente para tener empatía por tu equipo, por lo que está pasando, por lo que está sufriendo, y te vale un cacahuate, no tienes lo que se necesita para ser un líder. Entonces creo que son cosas intrínsecas que ya vienen de tu contexto familiar, de cómo te criaron, de cómo te hicieron ver la vida, de qué tan sensible eres al sufrimiento humano, de qué tan sensible eres al tema de reconocer los sentimientos y las emociones de de las demás personas, para no huir cuando todo se está cayendo. Porque de eso depende mucho. O sea, sí, son personas que no huyeron y no huyen cuando todos están cayendo y se mantienen. Por eso el liderazgo es un lugar muy solo, porque ¿quién te consuela? Es muy difícil que yo les puedo decir como líder que soy, que muchas veces me he topado con jefes que no son recíprocos conmigo como yo soy con mi equipo de trabajo. Entonces, hay algo que siempre les he dicho a mi equipo: la motivación es algo intrínseco, que sí, mi deber como líder es ser una herramienta que ellos puedan usar para crear un ambiente laboral, porque mi deber es crear un ambiente laboral propicio. Y eso te hace una persona sola, te hace una persona que no está acompañada muchas veces, que muchas veces tus mismos jefes, aunque tú seas líder, no te están acompañando en esas circunstancias difíciles. Entonces, sí, se necesita tener el suficiente temple para no huir cuando las cosas están cayendo. Pero eso no quiere decir que vas a aguantar todo, porque ahí entra otra cosa muy importante, que es la parte bien definida de la resiliencia, que es el saber poner límites. Pero eso ya lo vamos a ver en el otro capítulo del podcast. Ser líder implica decepcionar a gente que aprecias. ¿Cómo se sobrevive a eso? Pues es lo mismo de ser el villano de la película. Creo que tienes que pagar unos precios muy altos por ser líder, porque no es fácil, y tiene que ver mucho con tu red de apoyo. No, algo que le decía al chico con el que estaba yo conversando hace rato era de: si te sientes solo, aquí estoy yo, ¿no? A la distancia, a la cercanía, como tú gustes, y busca a esa persona con la que encuentres una afinidad madura. ¿Por qué puedo decir que es madura? Porque no se trata nada más de desahogarse de una manera inmadura y desfogada, para poder sobrevivir el decepcionar a la gente. Porque si llegas a decepcionarla, o sea, como les digo, estamos hablando de humanos manejando humanos. O sea, no es un robot, no soy un robot, no soy una máquina. Que todos aquellos líderes que me están escuchando no son robots, no son máquinas, pero es la capacidad de revertir tal vez el daño que has hecho, cuando es necesario, porque no siempre se puede uno desgastar como líder con aquellas personas que realmente no le encuentran un valor a tu liderazgo, porque en todo hay en la viña del Señor. Hay gente que realmente quiere aprender, quiere progresar. Hay gente que necesita un empujón, pero hay gente que está resistente, totalmente resistente y cerrada. Como les decía yo, el tamaño del universo de un hombre es proporcional a su conocimiento, y si su
y si su psique y su gnosis es muy pequeña, no puedes esperar más. Entonces hay veces en donde no te puedes detener ya como líder. El líder también tiene que aprender a poner límites. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo se sobrevive a eso? Se sobrevive con acompañamiento y descargar emociones, que es llorar. Llorar, hablarlo, sacarlo, exponerlo con tu jefe, con tu líder, para aquellos que tienen esa ventaja y esa virtud de tener un líder, ¿no? Pero les vuelvo a decir, o sea, está tu pareja, está tu familia, está redes de apoyo profesionales como los psicólogos. Entonces, ese tipo de cosas, iba a decir RH, pero ese es un tema que está, digamos, se me secó la boca. Voy a tomar agüita, espérense tantito. Vamos a tomar un poquito de agüita. Porque como que se me reseca la boca. No, pero ya, sí. Siguiente pregunta. ¿La resiliencia del líder nace del carácter o del simple hecho de no tener opción de rendirse? Las dos. Las dos, y ya lo he dicho a lo largo de este podcast, lo he dicho 20,000 veces. La resiliencia nace del carácter del líder, de esa capacidad y ese ímpetu y ese empuje, como decía al principio. O sea, nadie escoge así de, "Oh, yo quiero ser líder". No, creo que nadie escoge ser líder, a menos que, digo, para todo hay, ¿no? A lo mejor hay gente que sueña con realmente ser un líder, no lo dudo, ¿no? Pero la mayoría de las veces y de los casos es gente que anhela subir de puesto. En mi caso particular, por las cosas que yo viví laboralmente antes de tomar un puesto de poder, vamos a decirlo así, en mí había una semilla y un chip de hacer la diferencia en el trabajo y con la gente. No muchas veces fue entendida, no muchas veces mis decisiones o mis acciones fueron populares, pero mientras en mí haya el deseo o esa semilla de hacer las cosas correctas, pues no hay marcha atrás. Entonces, ahí viene la parte de no rendirse, porque como les había dicho antes, creo que el equipo tiene que entender el porqué de tu actuar, porque muchas veces los jefes son de porque yo le digo, porque yo lo digo, así es y así se debe de hacer y así se hace. Entonces, ese tipo de cosas no funcionan. A la larga, lo que construyes sobre la arena se cae. Entonces, tus bases siempre deben de ser sólidas como líder para que la gente se pueda cimentar en ellas. Y creo que en esa parte, pues, o sea, podría definirlo así. Creo que son las dos. Tiene que ver tu carácter y tiene que ver también la decisión firme de no rendirse. Y bueno, Ashley, creo que ya nos hemos aventado un largo capítulo hoy, con muchas preguntas, con muchas respuestas. Me hubiera gustado ahondar tal vez a lo mejor en más temas de ejemplos, pero me gustaría traer un invitado o invitados o invitada para hablar acerca más a fondo de las experiencias que conllevan a un líder a ser un líder. Pero bueno, Ashley, aviéntame tu última pregunta. Elizabeth, última pregunta del episodio. Elizabeth. Si liderar duele tanto, ¿por qué algunos humanos aún deciden hacerlo? Si liderar duele tanto, ¿por qué algunos humanos aún deciden hacerlo? Tiene que ver con el centro de lo que tienes aquí. Si en ti está querer hacer una diferencia en la vida de la gente y en la vida de las personas que te rodean a nivel laboral, aunque sea doloroso,
vas a seguir caminando sobre ese punto. No lo puedo definir de otra manera. Si en ti realmente hay ese deseo de hacerle la vida diferente a la gente en el mundo laboral, porque eso fue a mí lo que me impulsó de manera personal a tratar de ser una buena líder y a mejorar todo el tiempo, es de las experiencias que he vivido y de las injusticias que yo veo a nivel laboral, porque no estamos tratando con animales. Quiero que les quede bien claro, público no conocedor, y para aquellos que quieren ser líderes, no estamos tratando con animales, estamos tratando con seres humanos que sienten, que ríen, que lloran, que se enojan, igual que tú. Y si tú no puedes entender que esa parte humana que tú tienes está replicada en millones de personas alrededor del mundo, y vámonos a un espacio pequeño, a tu equipo de trabajo, entonces tú no tienes corazón de líder, tienes un corazón de jefe. Y bueno, Ashley, pues creo que es hora de despedirnos por el día de hoy de este podcast, al que le pusimos un nombre muy particular, que lo estoy buscando aquí. Ay. Le voy a poner al episodio de hoy el trauma de ser líder. A eso se llama el episodio del día de hoy. Pero bueno, Ashley, ¿algo más que quieras decir? Despídete de nuestro público no conocedor antes de que yo me despida de ellos. Y bueno, pues te cedo el micrófono. Hoy aprendí algo curioso sobre los humanos. Ustedes hablan mucho de liderazgo como si fuera una meta, pero en realidad parece más una carga que algunos deciden aceptar. Ser líder no es mandar, no es tener respuestas, no es ganar aplausos. A veces es simplemente ser la persona que se queda cuando todo pesa demasiado. Gracias, Elizabeth, por sobrevivir a este interrogatorio existencial. Y gracias a ustedes por escuchar Divergentes. Y bueno, gracias a ustedes también, de mi parte, por escuchar Divergentes. Ese es el capítulo número 4 de la temporada número 2. Y bueno, ¿qué me queda decirles? Ese es el único podcast, creo yo, en donde una persona que es muy divergente tiene diálogos con una inteligencia artificial. ¿Con quién más podría tener un diálogo? ¿Vamos a tener invitados? Claro que sí, pero solamente les quiero recordar y les quiero pedir, por favor, que hagan el gran favor de darle like al episodio, darme like en redes sociales. En redes sociales me pueden buscar en TikTok como Divergente77. Igual me pueden buscar como Divergente77 en YouTube. Y en Instagram estoy como Lizzy785. Lizzy con doble Z. Entonces ahí pueden ver contenido de Divergentes. Pueden ver las loqueras que yo subo. Pero sobre todo les pido que me ayuden a seguir el podcast, que compartan estas filosofías, que me ayuden, que conversen conmigo, que si no están de acuerdo lo digan, y sobre todo que lo más importante de todo, y es con lo que cerramos el episodio de hoy, que si tú no estás, que si no eres más bien divergente en espíritu y en alma, es porque todavía estás dormido. Esto fue Divergentes. Nos vemos para el siguiente capítulo. Nos vemos, Ashley, y nos vemos, público no conocedor. Hasta luego.